Hola chicos, hola chicas. Bueno, vamos a hablar en este espacio sobre la gestión ambiental empresarial. Específicamente ya entendiendo sobre la crisis ambiental y la necesidad de hablar de lo que es la sostenibilidad como un marco conceptual y que además ha desarrollado a partir de ese marco conceptual un montón de procedimientos o también marcos metodológicos para determinar cómo podemos llegar, ¿cierto?, a garantizar esas necesidades actuales sin comprometer esas necesidades futuras. Y aparece entonces un concepto fundamental que lleva a la práctica lo que quieren, los que queremos buscar la sostenibilidad, que es la gestión ambiental empresarial, entendiendo que lo ambiental es digamos, una mezcla sincronizada de los tres elementos de la sostenibilidad: lo económico, lo social y lo ambiental. Es así que vamos a definir la gestión ambiental como un proceso que está orientado a resolver, mitigar y o prevenir los problemas de carácter ambiental con el propósito de lograr el desarrollo sostenible, entendiendo este como aquel que le permite al hombre el desarrollo o el desenvolvimiento de sus potencialidades a través del uso del capital natural. Es decir, vamos a utilizar ese elemento natural porque es fundamental para suplir y desarrollar además las necesidades socioeconómicas, pero a partir de garantizar el potencial que se tiene de ellas y no solamente usarla sin considerar esas condiciones que ecológicamente están inherentes en ella. Y de esa manera garantizar que este capital natural pues sea sustentable, que garantice su permanencia en el tiempo y en el espacio. ¿Listo? Es decir, yo no puedo suplir unas necesidades en un lugar generando un impacto, un deterioro en el otro. Entonces, para lograr todo esto, que involucra una gran cantidad de componentes como lo es la gestión ambiental, tenemos que considerar, por un lado, los recursos que yo voy a tener presentes, la estructura organizativa, que es la que me va a permitir tener una consolidación de estos elementos para resolver, mitigar o prevenir problemas de carácter ambiental, la planificación de actividades que digamos que son consecuencia de una muy buena estructura organizativa y que existan responsables claramente para garantizar procedimientos operativos, funcionales, prácticos, visibles en el marco de una normatividad que responde a las necesidades de una organización o desde un espacio político-administrativo, ¿cierto? Que pues permita que este desarrollo y esta gestión se garantice en el marco del respeto de las demás unidades productivas, si lo pensamos desde una industria. ¿Cómo se clasifica esa gestión ambiental? De acuerdo al enfoque, a la actuación y el nivel de acción. El primer enfoque o la primera clasificación desde el enfoque viene principalmente o arrancó por allá con un enfoque desarrollista, que básicamente consideraba el crecimiento económico sin tener presente ese valor inherente que tenían los recursos naturales. Entonces simplemente necesitamos desarrollar ese componente económico, es decir, rentabilidad económica. Y por eso teníamos excesos, ¿cierto?, en el uso de los recursos naturales, y por eso también teníamos una no corresponsabilidad sobre lo que sucedía después con los residuos. Luego aparece un enfoque neoliberal que ya está claramente envuelto en una dinámica que está siendo forzada por el mismo mercado. Pero aquí hay un problema con la economía, y es que se pensaba que los recursos naturales eran infinitos por el solo hecho de pensar que son recursos renovables, ¿cierto? Eso ya, digamos, conceptualmente está muy bien debatido. No podemos, por ejemplo, pensar que el agua es un recurso renovable si pensamos, por ejemplo, en la dinámica hídrica y en la calidad en cantidad también del río Bogotá, por ejemplo. Eso no es tan renovable, ¿cierto? Entonces, esa concepción en este enfoque neoliberal
pues era un gran error considerar todavía los recursos naturales como un elemento infinito, cuando claramente ya podemos considerarlos como elementos finitos. Y también el hecho de que se privatizaba esos recursos naturales, ¿sí? Esto, por un lado, tenía un muy buen sostenimiento financiero para determinados proyectos, pero no garantizaba del todo, ¿cierto? Que se garantizara una dinámica de sostenibilidad en el tiempo de estos equilibrios ecológicos de los sistemas naturales. Y por eso aparece entonces el enfoque principal, que es el de la sostenibilidad. Considera no el crecimiento económico inherente o solamente, sino el desarrollo económico, es decir, que el movimiento hacia el crecimiento involucre todo su entorno. Además, pensaba también, pues está pensando desde este enfoque de sostenibilidad, en la eficiencia continua y permanente, es decir, no solamente en la fotografía actual, sino en lo que sucede a futuro, ¿sí? Ese elemento de temporalidad está inherente, está involucrado cuando hablamos de un enfoque de sostenibilidad. Y entonces ya se empieza a hablar de justicia y de equidad socioambiental. Es decir, podemos y necesitamos tener una rentabilidad económica en una actividad productiva, en una actividad industrial, pero tenemos que ser justos y tenemos que ser equitativos con lo que está pasando en nuestro entorno, porque las actividades productivas e industriales, y bueno, en realidad de cualquier otro proceso, son sistemas abiertos, siempre van a dejar esos excedentes, esos residuos que son los que por ahí están generando algún tipo de injusticia o de impacto al entorno natural o a la dinámica social de algún territorio. Luego tenemos un otra clasificación de la gestión ambiental según la actuación. Es decir, de qué manera se reacciona sobre un determinado estímulo en una actividad o en un entorno. Entonces podemos tener simplemente una gestión ambiental incidental en el cual cuando encuentro un problema, cuando ya estoy con el problema encima, entonces voy y tengo algún tipo de ejecución o de acción. ¿Listo? Y no estoy planeando qué es lo que voy a ejecutar, sino que respondo a un estímulo inmediato. ¿Listo? Luego tenemos una gestión ambiental operacional, es decir, aunque yo garantizo la planeación, cuando yo voy a ejecutar lo planeado, eso no corresponde. Y es básicamente porque no se lleva básicamente planeaciones pensadas en un enfoque sistémico o en un enfoque que involucre lo que incide y lo que dependen los demás componentes de una actividad productiva o industrial como lo pensamos en este espacio. Y para eso aparece esta última, gestión ambiental sistémica, es decir, recoge todos los componentes de un entorno, ¿sí? La definición clara y sencilla de lo que es un sistema, por eso es una gestión ambiental sistémica, es que el sistema es un conjunto de elementos que está directamente correlacionado y que tienen una interdependencia por ahí, ¿cierto? Entonces es fundamental que entendamos que yo tengo que planear a partir de la ejecución, ¿cierto? Y puedo controlar si hago una adecuada ejecución de lo planeado. Y a partir de lo que yo estoy controlando, entonces vuelvo esto como un bucle, como algo cíclico. Es decir, planeo, ejecuto lo planeado y controlo a partir de lo que estoy ejecutando. Y esto me va a resultar a mí me va a entregar indicadores o me va a indicar o me va a mostrar algún tipo de comportamiento de lo que estoy analizando, ¿cierto? Por ejemplo, de un vertimiento, resultado de una actividad industrial, y entonces puedo volver a planificar y vuelvo a ejecuto y vuelvo y controlo. Y de esa manera yo garantizo que lo que yo quiero reducir o mitigar o prevenir, pues se esté logrando efectivamente. Y luego tenemos la manera en que, o el nivel de acción que tiene la gestión ambiental, es otra manera en cómo yo la puedo categorizar. Entonces ya sabemos que queremos tener un enfoque de sostenibilidad, que queremos tener una actuación sistémica y que además necesitamos una acción concreta. Para este espacio puntualmente nos interesa la empresarial. Pero vamos a revisar las otras dos. Lo primero es que si pensamos en general,
a nivel macro o a nivel meso, lo que estamos pensando de cuidar desde lo sostenible, desde lo sistémico, a nivel nacional, regional, departamental o a nivel municipal, ¿cierto? De los territorios, tenemos que hablar de una gestión ambiental pública, que es allí en donde existe una mayor corresponsabilidad de lo que se está llevando a cabo en términos sociales, en términos ambientales y también en términos económicos, porque limita y además potencializa estos campos. Entonces, esa gestión ambiental pública es la que se encarga de ello. Luego podemos pensar en un nivel de acción de gestión ambiental ciudadana y es cuando la comunidad, las personas se organizan de manera comunitaria, como sociedad civil o como veedurías de un determinado proceso o actividad, ya sea pública o empresarial o privada, que está afectando de alguna manera y no está respetando esa justicia y esa equidad socioambiental de la que hablamos anteriormente. Y luego ya está la gestión ambiental empresarial, que plantea no solamente desde una empresa, sino también desde un sector empresarial, desde un sector industrial o desde la misma institucionalidad que garantiza que exista una sincronía entre los sectores o entre las empresas de un mismo sistema productivo, ¿cierto? Como por ejemplo la ANDI, aquí en Colombia, que es la que organiza, ¿cierto? Siendo la Asociación Nacional de Industriales la que da línea, la que limita, la que potencializa la industrialización del país. ¿Listo? Muy bien, esta gestión ambiental empresarial entonces tiene que garantizar ese componente de sostenibilidad, o sea, que piense en ese factor de temporalidad presente y futuro, pero que también sea sistémico, ¿no? Que logre integrar esos elementos de planificación a través de las políticas y la planificación ambiental que tiene la misma organización, que ejecute en el marco de lo que hemos definido como desarrollo sostenible sus productos, sus procesos y también sus servicios. Y que el control tiene que estar orientado básicamente a un seguimiento y a una mejora continua de esto que llamamos gestión ambiental. ¿Sí? Todos esos procesos. La manera vulgar, la manera popular de decir qué es la gestión ambiental, a mí me gusta definirla como hacer lo que se debe hacer, ¿sí? Sin mirar preferencias, sin mirar intereses particulares, sino desde ese interés común, ese interés sistémico, ese interés del presente y del futuro. ¿Listo? Y que esto siga moviéndose como un bucle, como un ciclo que no termina. ¿Listo? Luego, ahora, ¿cómo hacemos esa gestión ambiental empresarial? ¿Qué es lo que busca principalmente? Tener ese marco de desarrollo sostenible, eso social, eso ecológico y eso ambiental o eso que llamamos natural. Y es que nosotros actualmente estamos en el marco o en los modelos de producción tradicional, tienen una figura como la que estamos viendo aquí arriba. Y es que tenemos un comportamiento lineal. ¿Sí? Es decir, vamos a explotar o a extraer recursos, los vamos a transformar, vamos a tener unas salidas de emisiones y de residuos. Y bueno, pero lo importante es que tenemos ventas, ¿cierto? Que tenemos una salida de productos que vendemos. Ojo, ahí hay un gran error, porque esos excedentes de emisiones y de residuos, los vamos a ver más adelante de qué manera podemos nosotros cuantificarlos, pues por ahí no están generando lo que deberían generar en términos de esa responsabilidad, ¿cierto? Entonces, pensar de qué manera nosotros podemos generar un nuevo modelo de producción moderno, responsable, que integre ese elemento de, de poder lograr un ciclo de planeación, ejecución y control. Con este primer modelo de producción tradicional, pues no tenemos claramente un control. Sí, tenemos por ahí una planeación, una ejecución. Nos interesa vender, tener ventas y, bueno, si no nos genera una baja rentabilidad las emisiones o los excesos, pues no hay problema.
pero eso a futuro es seguir pensando en la fotografía, en el momento presente solamente. Entonces tenemos que buscar de qué manera nosotros podemos garantizar esa sostenibilidad en el tiempo, integrar esos elementos de la producción y pensar en un bucle, ¿no? En un ciclo en donde yo piense en elementos como la producción más limpia, en los niveles de vida que está garantizando, que está creando, que está transformando mi producción, y también en pensar en algo que se llama la inteligencia ecológica, y es pensar en soluciones basadas en la naturaleza, es decir, no estropeemos la dinámica natural, que es la única que garantiza que estos recursos sigan. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué deberíamos pensarlo de esa manera? Pues básicamente porque todo eso pensado como un ciclo de sostenibilidad, pues garantiza la productividad y la eficiencia en cualquier empresa. ¿Por qué? Le da más viabilidad o visibilidad, incluso con imagen corporativa muy positiva. Ahora tenemos consumidores mucho más responsables. Tenemos proveedores y consumidores claramente mucho más responsables de que ya no solamente les interesa el producto, sino en la manera en cómo se está transformando ese producto. Ahora, si lo vemos desde un aspecto económico, en realidad la disposición misma de residuos o de desechos o de emisiones generan un gasto dentro de nuestra producción. Si nosotros hiciéramos una gestión adecuada, que es uno de los factores por allá que vimos en la clase pasada, pues claramente no estamos haciendo como muy eficientes desde lo económico con un subproducto, un residuo que podría, en vez de generar un gasto, ser un valor agregado. ¿Listo? Y es donde se empiezan a pensar en estrategias que puedan por ahí ayudar a reducir estas disposiciones que tienen un costo, y las emisiones también tienen un costo. Bueno, en realidad existe un montón de documentación y de normativa que está asociado a lo que es la gestión ambiental empresarial desde la ISO 14001, que involucra todo lo que son los sistemas de gestión ambiental, como normativamente o procedimentalmente deberíamos tener una estructura organizativa e institucional que garantice esa planificación, ejecución y control de las cosas. ¿Listo? También tenemos normas técnicas como la NTC 19.011, que enrollan elementos de seguridad y salud en el trabajo, de calidad y específicamente también del tema de gestión ambiental. Y bueno, hay un montón en realidad de normativas que pues las presento acá para que quien quiera pues pueda profundizar más en torno a esta normativa que rige básicamente lo que sucede dentro de las actividades productivas e industriales. Y ahora aparece un concepto sumamente importante que es la ecoeficiencia. La eficiencia está definida básicamente como el uso, ¿cierto?, de los recursos o la maximización o la optimización de los recursos, llámese tiempo, llámese recurso humano, llámese recurso dinero, ¿cierto?, para que generemos transformaciones desde la industria al mismo nivel o en mayor nivel. Es decir, usamos la misma cantidad de materia prima o menos para producir la misma cantidad de producto o más producto. ¿Listo? Cuando hablamos de la ecoeficiencia es que eso se cumpla sin comprometer los entornos naturales. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Que vamos a reducir riesgos y vamos a reducir impactos ambientales. Por eso tenemos esa responsabilidad y ese elemento de eco. No solamente es la eficiencia de tener menos personas o tener menos dinero para desarrollar una actividad productiva y eso está repercutiendo en otras partes. No, lo que tenemos que garantizar es que haya un equilibrio. ¿Listo? Y eso implica aumentar los procesos en términos de optimizarlos, aumentar la responsabilidad social, que es un componente bastante importante que ya normativamente está rigiendo todas las industrias colombianas, aumentar también la administración correcta de los recursos,
desde la corrupción misma en las entidades públicas, también sucede en las organizaciones privadas, pues eso implica un deprimento sobre los recursos mismos que se tienen para trabajar. Y bueno, garantizar el cumplimiento real y consciente de la normativa y la regulación ambiental. Por ejemplo, si yo tengo reglamentado unos valores máximos de concentración de contaminantes eh, asociados a un vertimiento al agua o a un cuerpo de agua, pues tengo que respetarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo integrar todos estos conceptos a la práctica? ¿De qué manera se puede hacer eso, no? Y bueno, existen un montón de herramientas. En realidad, existen muchas, pero esencialmente esto que llamamos ecoeficiencia en el marco de la gestión ambiental empresarial, que lo queremos que sea sistémica, además de sostenibilidad, tenemos, por ejemplo, la producción más limpia que básicamente focaliza quitar ese modelo tradicional o producción en línea, ¿sí? Y tener problemas al final del tubo, a que realmente vamos a encontrar la causa real de ese problema al final y no vamos a esperar hasta el final, sino que solucionamos o vamos a prevenir que suceda este problema al final. Entonces ya, digamos que limitamos en mayor medida todo lo que esté involucrado con eh, los problemas al final del tubo. ¿Listo? Todo básicamente con medidas preventivas. Luego aparecen los análisis de ciclo de vida, que básicamente lo que busca encontrarse en cada etapa de la producción, qué impactos están ocasionando al entorno, básicamente ambiental. Hablar también de balances ambientales o de la ecología industrial involucra pensar en ecosistemas estratégicos de producción, en donde si una empresa genera un residuo, que ojalá otro lo pueda aprovechar, que lo pueda reutilizar, que lo pueda reciclar. En el ecodiseño, también pensar desde la misma formación o la misma creación de infraestructura que sea eficiente, por ejemplo, energéticamente hablando. Que los diseños no me vayan a mí a quitar luz, por ejemplo, como por decir cualquier cosa. Podemos pensar en que las estructuras y la infraestructura no me limite, por ejemplo, espacios oscuros y que yo pueda aprovechar la luz del día, ¿cierto? Las auditorías ambientales son fundamentales no solamente para cumplir con la reglamentación ambiental, sino que también para poder certificarnos en X, Y o Z eh, certificado ambiental o verde que le da mayor visibilidad, le da mayor confianza al consumidor. Y hacer evaluaciones de impacto ambiental que también está muy regido más hacia las actividades industriales de construcción o proyectos de infraestructura, pero que también por ahí hay que revisar cuando tenemos una actividad industrial que va a afectar algún tipo de comunidad. Todo estas, y bueno, hay más en realidad, lo que buscan es darle herramientas a las organizaciones para tomar decisiones. ¿Listo? Tengo que hacer un cambio, por ejemplo, al final decir en un estudio de estos, puedo ahorrarme en 10 años cierta cantidad de dinero en pagos de facturas de energía eléctrica, ¿cierto? Si utilizo paneles solares en el tejado de mi empresa, ¿cierto? Esa podría ser un ejemplo de toma de decisiones. Luego, experiencias de aplicaciones, ¿no? ¿Qué nos dice la literatura? ¿Qué ha pasado? En Ecuador, por ejemplo, mm, básicamente se lograron determinar elementos como que minimizar los impactos ambientales genera obviamente los efectos ambientales de origen y que además mitigar esos impactos ambientales desde un principio, pues lo que facilita es el tratamiento y luego la disposición final de la cantidad de excedentes de residuos que podría generar una producción, ¿cierto? Entonces, por eso elaborar un sistema de gestión ambiental que además integre las buenas prácticas de manufactura en una empresa, aquí en Ecuador se desarrolló en jugos y licores, pues repercute básicamente en elementos fundamentales. En Pereira
También hay un proceso de sistemas de gestión ambiental en el marco de lo que se llamaba la producción más limpia y básicamente uno identifica, por ejemplo, acá en Pereira, que hay una necesidad de optimizar procesos, de mejorar la rentabilidad y además de velar por el bienestar de sus empleados. Hay algo que se llama el tejido social empresarial. Hay que cuidar a los trabajadores, son los que son esa fuerza y capital del trabajo. ¿Listo? En Barranquilla, mm, hay un ejercicio bastante importante también en los sistemas de gestión ambiental, en esa ISO 14001 que les mencionaba. Eh, Básicamente ayudan a determinar qué necesidades hay dentro de la actividad productiva en términos de recursos. En Villavicencio, eso es un artículo de mi autoría, se hizo un estudio descriptivo para saber qué pasaba básicamente en la energía, en los residuos, en el agua y en el bienestar del trabajador, que es importante, que es fundamental. Y a partir de allí, poder generar una planeación estratégica y saber qué podemos potencializar, qué podemos por ahí acabar en términos de algunas prácticas, principalmente en la energía. Eh, el problema cuando tenemos abundancia, ¿sí? Es que no sabemos apreciar esa escasez cuando la tenemos y nos golpea muy duro. Entonces, hay un tema de eficiencia energética que se habla mucho y que en la práctica realmente pues no se está viendo muy claramente un aporte o contribución a la reducción o mitigación de esos tipos de situaciones. Em, y bueno, entonces al final de este análisis rápido que estamos haciendo sobre la gestión ambiental, yo les podría mencionar cuatro aspectos a considerar. Lo primero es que las prácticas de gestión ambiental deben ser participativas. ¿Cómo así, profe? Sencillo, porque yo no puedo establecer prácticas o estrategias nuevas sin considerar a quienes van a aplicar eso. Entonces, si yo no involucro al operario o a la persona o a los empleados dentro de una organización o una institución, pues ellos no van a entender las prácticas de fondo como conscientes de lo que van a hacer. Entonces, si ellos hacen parte de esta construcción de nuevas prácticas o de cambios dentro de los hábitos productivos de una organización, pues no van a ser parte de ellos y tampoco van a garantizar que perduren en el tiempo. Entonces, tienen que hacerse esas prácticas construidas desde toda la organización. ¿Listo? Luego tenemos un segundo aspecto que involucra la toma de decisiones a partir de la generación y apropiación del nuevo conocimiento. Es decir, tenemos que llevar a las organizaciones y al sector privado las nuevas metodologías, los nuevos procedimientos para cuantificar X o Y situación, para generar escenarios prospectivos que me permitan a mí tomar decisiones. Todas estas herramientas de gestión ambiental al final, en cada uno de los pasos, en la planeación, ejecución y control, pueden tomar decisiones o deberían tomar decisiones a partir de nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento, pues, realmente se crea a partir de ese bucle, de esa dinámica cíclica entre planeación, ejecución y finalmente el control. ¿Listo? Em, Voy a mezclar estas dos últimas conclusiones y es que el análisis prospectivo y la planeación prospectiva tiene que ir encaminada no solamente como una isla, pensada como una isla cada una de las empresas, sino que todo eso tiene que estar en el marco de un contexto productivo e institucional. Es decir, tenemos que lograr que lo que pasa en una organización esté sincronizado con lo que se quiere dentro del territorio en donde está. Entonces, si yo estoy planeando hacer algún tipo de cambio dentro de mis prácticas para tener una producción más limpia, por ejemplo, y el gobierno está buscando, está incentivando otro tipo de situaciones o de prácticas, pues eso va en contravía. Y eso no está bien ni para la organización ni para el entorno. ¿Listo? Entonces, todo lo que se planee tiene que ser estratégicamente prospectivo y involucrar el contexto no solamente normativo, sino también institucional. ¿Listo? Muy bien.
Aquí están las referencias y las preguntas las pueden dejar como comentarios eh, en la descripción de este video. Muy bien, hasta aquí entonces dejaríamos esta explicación.